¿Cómo es posible que civilizaciones que desaparecieron hace miles de años todavía están moldeando el mundo que conocemos hoy? Descúbrelo en este viaje fascinante por los mayores imperios de la historia y cómo su legado sigue vivo en el presente. En el top 10, el Imperio Egipcio. El antiguo Egipto, una civilización famosa por sus pirámides y misteriosas tumbas, dejó un legado que va mucho más allá de sus maravillas arquitectónicas. Aunque sus monumentos siguen fascinando al mundo, los egipcios hicieron importantes avances en áreas que siguen influyendo en nuestra vida cotidiana. En matemáticas, los egipcios desarrollaron métodos avanzados para medir y calcular, lo que les permitió construir estructuras imponentes con una precisión asombrosa. Su conocimiento sobre la geometría y las fracciones fue crucial para el diseño de sus templos y pirámides. En medicina, los egipcios fueron pioneros en muchas técnicas quirúrgicas. Utilizaban herramientas de precisión y métodos para tratar fracturas, lesiones y enfermedades. De hecho, muchas de las técnicas quirúrgicas que se usan en la medicina moderna tienen sus raíces en las prácticas egipcias. Su conocimiento de las hierbas medicinales y el cuidado del cuerpo humano fue sorprendentemente avanzado para su tiempo. La escritura jeroglífica egipcia también fue un gran logro, permitiendo que sus conocimientos se preservaran y pasen a través de las generaciones. A través de sus textos, los egipcios compartieron su sabiduría, influyendo en civilizaciones posteriores. El legado del antiguo Egipto, en matemáticas, medicina y escritura, sigue siendo una fuente de inspiración hasta el día de hoy. En el top 9, el Imperio de Alejandro Magno. El Imperio de Alejandro Magno, que se extendía desde Grecia hasta la India, no solo fue un testimonio de una estrategia militar excepcional, sino también un motor clave para la difusión de la cultura helénica. A través de sus conquistas, Alejandro no solo unificó vastas regiones, sino que también permitió que las ideas, la ciencia y la filosofía griegas se expandieran a través de 3 continentes. Las ciudades que fundó, como Alejandría, se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, donde el conocimiento griego se mezclaba con las tradiciones locales, dando lugar a una era de intercambio intelectual y científico. Fue en estas ciudades donde florecieron avances en matemáticas, astronomía y medicina, influyendo en generaciones de pensadores y científicos. Además, la filosofía griega, con su énfasis en la lógica y la ética, se extendió por el imperio, marcando el rumbo del pensamiento occidental. El impacto de Alejandro Magno fue tan profundo que muchos de los principios que guían la ciencia y la filosofía modernas se basan en las ideas que se difundieron durante su reinado. El imperio de Alejandro Magno no solo cambió el mapa del mundo antiguo, sino que también dejó una herencia cultural que sigue moldeando nuestra civilización hasta el día de hoy. En el top 8, el Imperio Español. El Imperio Español fue uno de los más grandes de la historia, abarcando vastas regiones desde América hasta Asia. A través de sus viajes y exploraciones, no solo consolidó su dominio territorial, sino que también dejó una huella profunda en la lengua, la religión y la política de las regiones que conquistó. En cuanto a la lengua, el español se consolidó como idioma oficial en enormes territorios, desde América Latina hasta Filipinas, convirtiéndose en una de las lenguas más habladas del mundo hoy en día. Este legado lingüístico sigue siendo un pilar fundamental de la comunicación global. La religión también jugó un papel crucial. Con la llegada de los conquistadores, el catolicismo se extendió por América y otras regiones, dejando una profunda marca cultural y religiosa que perdura en las tradiciones y creencias de muchos países. En el ámbito político, España introdujo nuevas estructuras gubernamentales y legales que influyeron en la organización de las sociedades coloniales. Estos sistemas, que iban desde virreinatos hasta cabildos, sentaron las bases de las estructuras gubernamentales que perduran en muchos países latinoamericanos. El Imperio Español, a través de su vasto alcance y su impacto cultural, dejó una huella indeleble que sigue influyendo en la globalización y en la identidad de naciones enteras. En el top 7, el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano, jugó un papel crucial en la preservación del conocimiento clásico mientras enfrentaba constantes invasiones y conflictos.
A lo largo de su existencia, los bizantinos lograron conservar y transmitir los saberes de la antigua Roma y Grecia, garantizando que los avances de esas civilizaciones llegarán hasta nosotros. Uno de los mayores legados del Imperio bizantino es su contribución al derecho. El Corpus Juris Civilis, o Código de Justiniano, sigue siendo la base de muchos sistemas legales modernos, influyendo profundamente en la legislación de numerosos países. Su estructura y principios continúan guiando el desarrollo del derecho hasta el día de hoy. En el ámbito de la arquitectura, los bizantinos dejaron una marca imborrable. La imponente Santa Sofía, con su innovadora cúpula, es solo un ejemplo de cómo fusionaron elementos romanos, griegos y orientales en un estilo único que todavía inspira a arquitectos modernos. Además, sus iglesias y monasterios adornan paisajes de todo el mundo, demostrando la durabilidad de su arte. El arte bizantino, con sus mosaicos brillantes y su iconografía religiosa, también sigue siendo una influencia cultural global. A través de estos elementos, el Imperio bizantino no solo preservó el pasado, sino que estableció una nueva era de creatividad y conocimiento que impacta nuestras estructuras culturales y gubernamentales hasta el presente. En el top 6, el Imperio Persa. El Imperio Persa, una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad, dejó un legado impresionante en áreas clave como la infraestructura y el gobierno. Una de sus mayores innovaciones fue la creación de una vasta red de carreteras que conectaba todo su extenso imperio. Este sistema no solo facilitó el comercio, sino también la comunicación entre regiones distantes, permitiendo un flujo constante de bienes e información. Las famosas carreteras reales eran esenciales para el rápido desplazamiento de tropas, mensajeros y comerciantes, contribuyendo al crecimiento económico y la estabilidad del imperio. Gracias a estas rutas, el imperio persa logró mantenerse unido a pesar de su tamaño monumental, abriendo caminos para el intercambio cultural y la expansión de ideas. En el ámbito del gobierno, los persas también destacaron por su enfoque avanzado hacia la tolerancia religiosa. A diferencia de muchos imperios contemporáneos, los persas permitieron la práctica libre de diversas religiones y culturas dentro de su vasto territorio. Esta política de integración y respeto por las diferencias es un claro antecedente de las políticas inclusivas que seguimos utilizando en el mundo moderno. El legado persa no solo fue monumental en su tiempo, sino que sus innovaciones continúan influyendo en las estructuras políticas y sociales actuales. En el top 5, el Imperio Chino. China, una potencia mundial durante milenios, ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Su impacto sigue siendo profundo y su legado perdura en muchas áreas de la vida moderna. Entre sus grandes invenciones, destacan la pólvora, el papel y la brújula, tres descubrimientos que cambiaron el curso de la historia. La pólvora, por ejemplo, no solo revolucionó la guerra, sino que también dio lugar a avances en la tecnología y la industria. Y la brújula permitió la exploración y expansión geográfica, abriendo nuevos caminos para el comercio y la interacción global. Pero el legado de China no se limita solo a sus inventos. Su cultura, profundamente influenciada por filosofías como el confucianismo y el taoísmo, ha moldeado las formas de pensar y actuar en el mundo entero. La filosofía china sigue siendo un pilar en el pensamiento moderno, influyendo en la política, la ética y las relaciones internacionales. China no solo ha sido una potencia del pasado, sino una influencia continua en la cultura, la ciencia y la política global. En el top 4, el Imperio Otomano. Durante más de 600 años, el Imperio Otomano fue una de las potencias más influyentes del mundo, controlando vastas regiones que se extendían desde el norte de África hasta Europa del Este. Su legado sigue vivo en muchos aspectos de la vida moderna, dejando una huella indeleble en la arquitectura, la gastronomía y las relaciones políticas. En la arquitectura, los otomanos crearon algunas de las estructuras más impresionantes de la historia, como la majestuosa Mezquita Azul en Estambul. Sus diseños innovadores combinaban elementos de las tradiciones bizantinas, persas y árabes, dejando una marca perdurable en la arquitectura de la región. La gastronomía otomana también sigue siendo un elemento esencial en la cocina de muchos países.
platos como el kebab, el bakleve y el café turco se originaron durante el Imperio Otomano y continúan siendo favoritos en la actualidad, reflejando la rica diversidad cultural que caracterizó a este imperio. Pero quizás el legado más significativo del Imperio Otomano se encuentra en sus complejas relaciones políticas, que definieron la historia de Europa, Asia y África durante siglos. Su influencia en el comercio, la diplomacia y las alianzas sigue siendo una parte crucial de la historia mundial. El Imperio Otomano, a pesar de su caída, sigue siendo una referencia crucial en la configuración del mundo moderno. En el top 3, el Imperio Mongol. Los mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, forjaron el imperio contiguo más grande de la historia, extendiéndose desde Asia hasta Europa. Su éxito no solo se debió a su formidable destreza militar, sino también a su habilidad para integrar diferentes culturas y pueblos dentro de su vasto territorio. Una de las grandes innovaciones de los mongoles fue su sistema de comunicación a través de las estafetas mongolas. Una red de mensajeros que permitía transmitir información de manera rápida y eficiente a lo largo del imperio. Este sistema facilitó la administración y el control de un territorio tan extenso, además de fomentar el comercio y el intercambio cultural. Además, los mongoles fueron pioneros en políticas de tolerancia religiosa. A diferencia de muchos otros imperios de su tiempo, permitieron la libertad de culto, lo que permitió que diversas creencias coexistieran pacíficamente dentro de sus fronteras. Esta apertura contribuyó a la estabilidad del imperio y al florecimiento de un entorno culturalmente diverso. El legado de los mongoles, con su énfasis en la integración cultural, la comunicación y la tolerancia religiosa, sigue siendo una influencia significativa en el mundo moderno. En el top 2, el Imperio Británico. El Imperio Británico, conocido como el imperio en el que nunca se ponía el sol, fue una de las fuerzas más influyentes en la historia mundial. Su vasto dominio, que abarcaba territorios en todos los continentes, dejó un impacto duradero que sigue presente en el mundo moderno. Uno de los legados más importantes del Imperio Británico es la lengua inglesa. Hoy en día, el inglés es el idioma global por excelencia, utilizado en negocios, ciencia, tecnología y diplomacia. Este fenómeno de globalización lingüística tiene sus raíces en la expansión británica, que llevó el idioma a todos los rincones del mundo. Además, el sistema legal británico, basado en el derecho común, se ha adoptado en muchas naciones y sigue siendo la columna vertebral de los sistemas judiciales de muchos países. Este enfoque en la justicia y la equidad continúa influyendo en la forma en que se administran los derechos y las leyes en todo el mundo. El comercio internacional también prosperó bajo el Imperio Británico. Su dominio de las rutas comerciales y la creación de un sistema económico interconectado permitió el auge del comercio global. A través de sus colonias y su flota, el Imperio Británico sentó las bases del mundo económico que conocemos hoy. El legado del Imperio Británico sigue siendo una piedra angular del funcionamiento global actual. En el top 1, el Imperio Romano. El Imperio Romano, una de las civilizaciones más grandes de la historia, dejó un legado que sigue siendo fundamental para el mundo occidental. No solo sentó las bases del derecho y la política, sino que también introdujo una infraestructura avanzada que todavía admiramos y utilizamos hoy en día. Los romanos fueron pioneros en la construcción de acueductos, que permitieron el transporte de agua a vastas ciudades, mejorando la calidad de vida y la salud pública. Este logro ingenieril fue esencial para el crecimiento del imperio y continúa siendo un referente en la ingeniería moderna. Además, las carreteras romanas, que conectaban el imperio de manera eficiente, establecieron las primeras redes de transporte a gran escala. Estas rutas no solo facilitaron el comercio y la movilidad de las tropas, sino que también influyeron en la forma en que estructuramos nuestras infraestructuras de transporte hoy en día. Uno de los legados más importantes del Imperio Romano fue el concepto de ciudadanía. El derecho a ser considerado ciudadano romano ofrecía protección legal y participación política. Y este principio sigue siendo la base de las sociedades democráticas modernas.
El Imperio Romano dejó una huella profunda que continúa moldeando cómo organizamos nuestras sociedades, desde la política hasta la infraestructura. Y ahora que sabes cómo estos imperios siguen moldeando nuestro mundo, ¿qué opinas? ¿Hay algún otro imperio que debería estar en esta lista? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte para más contenido fascinante sobre historia. Nos vemos en el próximo vídeo.